A continuación, vamos a dar paso a la primera mesa de ponencias del día de hoy. El tema es sobre la problemática respecto a los altos índices de deserción, bajos números de egresados y titulados por cohorte generacional en las artes visuales, así como soluciones posibles. El moderador es el doctor Arturo Rodríguez Doring, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Los ponentes son: 1. Maestra Sonia Viramontes Cabrera, con su ponencia Apuntes sobre ética y educación en las artes. En segundo lugar, tenemos al licenciado Saúl Villa Walsh, con su ponencia La eficiencia terminal en artes visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. En tercer lugar, al maestro Benjamín Sierra Villarruel, con su ponencia El tutor asignado a un solo grupo, un producto centrado en los procesos de creación del estudiante. En cuarto lugar, tenemos al maestro Juan Francisco García Hernández, con su ponencia Programas remediales, una propuesta para bajar el índice de deserción y mejorar el porcentaje de egresados de la licenciatura de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en quinto lugar, tenemos a la doctora Ana Isabel Pérez Gavilán, con su ponencia Una metodología creativa para la introducción a la investigación. Cada ponente contará con 15 minutos y vamos a dejar algún tiempo para preguntas y observaciones al final. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias a todas las instituciones que han convocado este encuentro, y muchas gracias también por haberme invitado a tener el honor de moderar esta mesa. Y vamos bastante atrasados. Sé que tenemos, la gente se ha preparado para 15 minutos de presentación. Voy a pedirles que lean un poquito más rápido o que acortemos, porque a las 3 de la tarde es nuestro corte para comer, pero lo vamos a tener que rebasar un poquito, ¿no? Y me interesa mucho que efectivamente haya preguntas, que vamos a dejar, por supuesto, hasta el mero final. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Yo vengo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la licenciatura en Artes, que apenas se abrió en 2012 y que estamos a punto de terminar con que termine nuestra primera generación. Y a pesar de ser tan jóvenes, nosotros ya tenemos una cantidad de deserción muy alta. Eso nos ha obligado a pensar cómo podemos justificar que la licenciatura en artes siga gastándose el presupuesto de la universidad a pesar de esas condiciones. Y a pesar de todo eso, yo creo que vale la pena seguir insistiendo en este tipo de programas. Una reflexión a partir de eso me llevó a esta ponencia que yo titulé Apuntes sobre ética y educación en las artes. Corto un montón de cosas que a lo mejor no son tan indispensables, probablemente ni lo que sigue, pero aún así lo leemos. Cuando los estudiantes llegan a la licenciatura, se encuentran con una tira bastante larga de materias que se ha diseñado en el plan de estudios con el objetivo de que su formación profesional y universitaria les proporcione las claves y las estrategias de aprendizaje fundamentales, de manera que a lo largo de su vida y de su experiencia las vayan enriqueciendo. De aquí que nos apliquemos con esmero a la combinación casi imposible, como dice Elliot Eisner, de un currículum soberbio y una ingeniosa enseñanza. Pero hemos observado que a los alumnos que vienen a aprender a dibujar, a pintar, a esculpir o a actuar, no les agrada mucho que además de las materias de taller, por decirles de alguna manera, existan otras en las que se trata de leer, analizar o discutir sobre cuestiones de historia del arte o estética. Intuyen, de modo erróneo, que los contenidos de esas asignaturas los alejan de su cometido final, que es aprender. Y comentan, por ejemplo, es que yo nada más quiero pintar, ¿para qué me sirve la teoría? Es entonces cuando entramos a la carga y aglomeramos todas las explicaciones posibles de por qué es necesario profundizar en el asunto y dejar ver con claridad que el aprendizaje de una técnica no es suficiente para llegar al proceso creativo.
que el trabajo y el aprendizaje que se da a lo largo de la creación es un asunto de experiencia, de edad, de temple y carácter, y sobre todo de una compleja mezcla entre las disciplinas, y que entre más vean, lean, escuchen, digan y dialoguen con lo otro, estarán en mejores condiciones de exponerse en este terreno. A diferencia de otras disciplinas, en el trabajo artístico no hay un solo camino, sino muchas posibilidades de hacer los ejercicios, pero no todos, por supuesto, son los mejores y en eso radica su dificultad. En el mundo de las disciplinas artísticas, el entramado es complejo y vasto tanto en el aprendizaje como en su ejercicio. Aprender fórmulas y ecuaciones en el espacio académico de las artes puede ser duro por la disciplina que se exige, pero podemos estar seguros de que siempre se puede conseguir a fuerza de trabajo y más trabajo. El asunto es que las obras no nacen solo de la destreza técnica, sino de las intenciones del artista que busca desarrollar un estilo propio para no encasillarse, y esto es un poco más complejo. Digamos que la complejidad en el arte se muestra cuando aparecen cosas no planeadas ni pensadas por la fórmula y que hay que resolver en el camino. El asunto es que el ingenio es una habilidad que por desgracia no se puede instruir, y por más dominio técnico que se tenga en la formación artística, la dificultad se presentará y tendrá que ser resuelta en algún momento. El obstáculo no solo no se puede evitar, sino que podría decirse incluso que sin él no existe la posibilidad del arte. En la obra de arte aparece al mismo tiempo el problema y la solución, y como espectadores admiramos la maestría con que se exhibe resuelta una complicación que ni siquiera nos habíamos imaginado. La escuela, además de enseñar técnicas, algunos conceptos y datos sobre la historia de la tradición, podría también contribuir en el desarrollo de capacidades más refinadas en la percepción y en la búsqueda de formas estéticas y expresivas que amplíen su comprensión. No se trata de seguir los pasos de una fórmula, sino de pensar y deliberar en cuál de todas las posibilidades está la mejor, y después en irlo tejiendo punto por punto hasta acomodarlo en un discurso visible para los demás. La obra está resuelta porque tiene forma y no es la copia de nada, sino el producto de la invención del artista, de su ingenio, de su intuición y por supuesto del conocimiento de la técnica y de su perspicacia para manejarla. ¿Cómo sabe el artista que ha podido ir más allá de la fórmula, que ha sido capaz de ofrecer nuevas reglas y formas de hacer que antes no estaban? La respuesta no es simple y tal vez sea enigmática, porque el momento en que aparece el mejor modo de hacer algo no se centra en la conciencia del artista sobre sí, sino en la atención desmedida que le presta a su obra. Pero en un osado atrevimiento habría que tener claro que el proceso creativo no se genera en el vacío, sino tal vez en el exceso. Lo primero que hay que tener claro es que hay un método de trabajo, o muchos, que hay unos que funcionan mejor que otros y la única manera de saber sobre ellos es esforzándose y profundizando en uno y en otro hasta encontrar el tono adecuado. Localizar en el producto de su esforzada deliberación la diversidad de las reglas con las que ha trabajado. Pensar en lo que está haciendo para que no sean ocurrencias, sino trabajo esmerado y resuelto. El alumno debe aprender que en el arte hay reglas, que no es arbitrario y que esto obliga a su creador a encontrar lo que la obra necesita. Que lo más importante es comprender que no se impone la voluntad personal sobre el trabajo artístico, sino que el trabajo artístico consiste en aprender a ver y a escuchar antes que intentar hacer. Y una vez que se captan las reglas, hay que empujar al alumno a actuar entre ellas e incluso ante su ausencia, con el único fin de que aparezcan nuevos criterios y sea capaz de prever las consecuencias de su decisión. Ayudarlos a tomar en cuenta los detalles, porque es en los matices donde se descubre la complejidad. Fuera del orden perfecto se encuentran las claves que detonan lo que sigue, los pasos posteriores, el horizonte. El horizonte es un elemento importante a tener en cuenta en cualquier disciplina, en el arte también.
pero solo es visible si se ubica un punto y desde allí se marca el recorrido de la percepción. Es el panorama, la extensión, el espacio abarcable, la distancia, la superficie, el paisaje, el contorno, el límite, la línea de visión. Sin horizonte, el arte está ciego. Un actor, un pintor, un músico o un escultor necesita saber su grado de pertenencia al lenguaje con que se comunica. Tiene que saber si lo que hace lo puede decir, lo puede leer, lo puede entender, lo puede escribir. Tiene que saber qué es lo que hace y si eso pertenece solo al dominio de la técnica o al de la creación artística. El artista tiene que incorporarse al ámbito de la investigación, del pensamiento y de la teoría del arte, porque se puede actuar, pintar y esculpir y tocar algún instrumento sin arte alguno, pero entonces hay que saberlo. Y en eso consiste el trabajo de la escuela, en hacer que el conocimiento sea consciente del lugar que se ocupa dentro del mundo del arte. Una licenciatura debería de ser el medio competente para llegar más rápido al objetivo y ser capaz de construir una propuesta curricular que allane el camino técnico y estimule la curiosidad del alumno hacia la creatividad en el arte. Y para ello es necesario ordenar el camino, poner en la mesa de discusión el objetivo, la idea, saber qué es lo que se busca como una premisa importante para saber si en el resultado del ejercicio se ha encontrado algo. Saber qué quiere y saber si se logró o no como una condición para poder ir más allá. Traspasar los límites implica saber dónde están las fronteras, cuáles son los límites y dónde empieza la ampliación. Un ejercicio artístico sin bitácora se pierde en el camino porque no se sabe nada del recorrido, no se está al tanto de lo que se va pisando. Todo el trabajo, la energía se derrocha en el vacío, no hay diálogo con nada ni posibilidades de ubicarse en un lugar para decir si se está más allá o más acá. Cuando la formación en el arte es empírica, no se tiene idea de nada. El pintor, el dibujante o el actor de vena no sabe por qué hace lo que hace, no sabe por qué una vez le sale todo muy bien y otra vez no tiene ni la menor inspiración. No puede repetir lo que hizo una vez de manera excelsa porque no tiene idea de su trabajo, no tiene método y no se da cuenta de que la práctica no le va a iluminar. Puede tardarse mucho en saber que no tiene idea y otro tanto en tener una y no saber en qué consiste. Su camino se construye sobre aciertos y errores que no va organizando con un método y una técnica que le permita medir su desempeño. De ahí que no es libre para crear, no tiene herramientas para medir su faena y sin objetivos concretos no sabe dónde está, si lejos o cerca de algún lado, mucho menos si está inmediato a la libertad para crear. La escuela debe posibilitar la construcción de una idea, de un camino que encuentre en la esclavización de la técnica la libertad creadora. Por suerte para nosotros, las artes que enseñamos pueden separarse de la técnica. Una cosa es la técnica y otra muy distinta el proceso creativo. La primera tendría pretensiones de universalidad, es decir, que quien se aplique en ella podría llegar a dominarla algún día, y la segunda aspira a liberarse de ella creando sus propias reglas. El maestro tendría que saber qué es lo que se puede enseñar y qué es lo que se puede aprender. Tenerlo claro porque en eso consiste nuestra tarea, formar para saber hacer y si se puede y con el tiempo, hacer que eso se convierta en un conocimiento útil. Este es un buen principio pedagógico para las artes, establecer un criterio de valor que tenga que ver con estar al tanto, saberse medir y comprender la dimensión que ocupa nuestra presencia en el espacio artístico. Saber en qué punto está la ignorancia de cada uno y emprender el camino para descubrir lo que se quiere encontrar. Sería magnífico que como maestros pudiéramos introducir en nuestros alumnos el valor que inspira la pasión por conocer más y más sobre un asunto. Conducirlos de una forma tal que se genere en ellos la necesidad de aprender. Todo lo que se requiere para un ejercicio de creación. Porque en el arte, cuando se intensifican las experiencias, la vida crece y se hace adicta a la necesidad de satisfacerlas.
Y todo se debe a que el arte viene de la ambición desmedida, de ser algo más de lo que uno es y de la necesidad de superar la miseria experimentada hasta las últimas consecuencias. Algo se echa en falta y se quiere sobre todas las cosas, y en el descubrimiento de esa debilidad está la fuerza para superar muchos umbrales. La escuela debería medir lo que se echa en falta en el alumno para desarrollar sus ambiciones y, una vez establecida la necesidad, acompañarlo y presenciar la superación de sus límites. Pero para que el alumno descubra su categoría, se necesita un método experimental que busque constantes más que variables para que pueda hacer una y otra vez lo mismo. El registro de las constantes debe obligar a la construcción de una bitácora académica que dé cuenta del recorrido. La inscripción diaria de la brújula que no permite que se pierda la ruta, los datos que se inscriben en el cuadrante de la composición, la cuenta de los puntos que sostienen el dibujo de lo tejido, la sujeción a la técnica, que es lo único que garantiza la repetición de lo logrado. Con el sendero trazado en la bitácora, el alumno encuentra un atajo para hacer lo mismo una y otra vez. El método permite saber qué hizo bien y cómo lo logró, y reconoce sobre todo en qué punto de interlocución está su propio ejercicio con la tradición. Que la escuela se proponga preparar a los alumnos para el arte no quiere decir que vaya a tener artistas garantizados. Enseñarle a alguien a ser artista es una tarea imposible, y este es un asunto de importancia considerable. Pero la escuela puede enseñar a proceder metodológicamente y ofrecer para el aprendizaje los lenguajes artísticos y repetirlos con la certeza de que están bien, porque la experiencia y la búsqueda sistemática en la enseñanza deberían de dar como resultado un aprendizaje consistente. Muchas gracias. Muchas gracias. Visual, Saúl. Gracias. Ahora sí vamos a mi presentación y vamos directamente al cuadro que está dentro de él, de ella. Sí, no, nada más ver que aparezca. es bastante más adelante. Es el único, la única imagen que hay. Más. Va a aparecer de muchos colores. La de colores. Ahí está, muy bien, gracias. Voy a resumir muchísimo toda la ponencia, la van a poder leer en extenso cuando se publique. Voy a centrarme en los puntos principales y en el análisis de este cuadro. La primera pregunta que quisiera añadir a toda la serie de preguntas que se han hecho y que no se ha hecho es: ¿qué significa ser artista hoy día? Me parece que es la pregunta rectora cuando hablamos de eficiencia terminal, todo lo que implica digamos esto. En la Escuela Superior de Artes de Yucatán partimos de que escribir y defender en un examen profesional una propuesta escrita en cualquiera de las tres modalidades que existen, tesis, memoria o exposición con monografía, es una experiencia necesaria en la formación de un artista profesional. Entiéndase por esto último alguien que ha obtenido el grado de licenciado, que se ha titulado. Para aspirar al examen profesional y ser licenciado en artes visuales en ESAI, se deben cubrir los siguientes requisitos: concluir el documento de titulación con la aprobación del director del documento y uno de los lectores al menos, hacer un pago de 5.450 pesos por derechos de examen profesional y estar liberado del servicio social. Frecuentemente el punto 2 y 3 son obstáculos para la titulación de los estudiantes. En la ESAI tenemos una meta de titulación en artes visuales del 90%, considerando una deserción del 10%. La fórmula para calcular la eficiencia terminal es la conocida eficiencia terminal igual a titulados entre ingreso por 100. Los estudiantes que terminan los estudios y no se titulan pasan a las cifras de deserción. Entonces, aquí vemos en el cuadro desde la primera generación que salió en el 2009, que está bordeando el 40%, la del 2010 que es del 40%, la del 2011 que baja un poquito, la del 2012 que está alrededor del 30%,
la del 2013 que está en el 12,5%, y luego empieza a marcarse una tendencia hacia una mejora de la deserción y de la titulación. Esto creemos que se debe a una serie de medidas que ahora voy a enlistar. Son medidas que se empezaron a tomar a finales del 2012 dentro de la escuela. Por ejemplo, la generación que está por salir en el 2018, de hecho, va cursando ahora el tercer semestre y aún no ha tenido deserción, pero digamos, en esta titulación estimada estamos calculando alrededor de un 16% de, ya sea de fracasos o de personas que se vayan, ¿no? Todos los últimos que están en verde, esos son estimaciones de acuerdo al momento en el que están ahorita cursando los semestres. Entonces, este año, en junio, de 29 posibles estudiantes, ya tenemos 6 titulados, o sea, salieron ahora en junio. 3 más están ya con examen profesional programado. Perdón, cada año aceptamos a 25 estudiantes, es decir, y este año se nos juntaron 2 grupos de el plan antiguo de 5 años y el plan nuevo de 4 años, por eso el porcentaje es sobre 50 estudiantes. Entonces esta lista que les estoy dando es sobre los 50 estudiantes y por eso sacamos el porcentaje así. Entonces tenemos 6 titulados, 3 que ya están próximos a titularse, tal vez creo que el martes próximo, la semana que entra, con el documento concluido, con servicio social y sin pago, ¿sí? Es decir, nunca se ha dado el caso de alguien que termine el documento y no se haya titulado. Entonces estamos dando estas cifras por buenas por ahora, ¿sí? Hay 6 más, ya llevamos 9, 15, con el documento concluido, sin servicio social y sin pago, 4 más, y luego hay 5 más que tienen el documento muy avanzado, realizando el servicio social y sin pago. Entonces estimamos que a lo largo de los próximos 3 o 4 meses se vayan a titular por el grado de avance en el que tienen en su documento de titulación 24 estudiantes de 50 posibles. Y hay 5 casos que les llamamos casos difíciles o perdidos, que bueno, se seguirá trabajando con ellos, que digamos fracasarán, y entonces esto nos da un porcentaje del 48%. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? Hay una serie de medidas académico-administrativas. Lo primero que hicimos en agosto de 2012 fue cambiar el reglamento de asistencias. Originalmente el reglamento permitía al estudiante tener un 50% de faltas y optar a tener un derecho a examen extraordinario. Por lo tanto, promovía las faltas, pues, ¿no? Hoy día el estudiante debe tener un 80% de asistencias para tener derecho a un examen ordinario, de otra manera reprueba. Elevar el costo de los exámenes extraordinarios. En algún momento pasamos de tener más de 100 exámenes extraordinarios al final del semestre, ahora tenemos alrededor de 10 o 15. 3, otorgar estímulos económicos, es decir, la exención del pago por derechos de examen profesional. En este año logramos que 8 estudiantes tuvieran este beneficio. Luego hay una serie de medidas académicas que desde en las áreas de lo que llamamos talleres, que son las áreas de investigación de la escuela, los campos de investigación, que son 7, escultura, pintura, grabado, foto, etcétera, donde los estudiantes construyen su proyecto artístico, llevan bitácoras, como coincidimos aquí. Pensamos que la bitácora es una manera de hacer documentación de lo que uno realiza, y en la medida que lo permitió el antiguo plan de estudios, que todavía rige, es hacer converger unas áreas con otras. Idealmente, el documento de titulación al final de la escuela es el proyecto artístico del estudiante.
La última revisión del plan de estudios fue hecha tomando en cuenta esta convergencia. Después, dedicamos los últimos 2 semestres de la carrera a la elaboración del documento de titulación en una modalidad de investigación. Y seguimos un calendario de actividades que se establece desde el 7º semestre, que es, bueno, consta de 1, 2, 3, no les voy a contar los pasos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 9 fechas de entrega. Por ejemplo, la del 12 de junio, entregar el documento final aprobado por el asesor y los lectores para realizar los trámites de titulación. O el primer borrador del trabajo tiene que entregarse el 6 de febrero, por ejemplo, en el 8º semestre. ¿Qué falta por hacer? Pensamos que modificar el reglamento para que cuando el estudiante no concluya su documento de titulación, esté obligado a realizar los exámenes extraordinarios a los que tiene derecho, y si es el caso que reprueba, y sea posible su reincorporación al siguiente semestre. Por ahora, cuando alguien reprueba en la escuela, tiene que esperarse 1 año para reintegrarse al flujo normal. Nosotros queremos que cuando concluya pueda empezar el siguiente semestre para seguir trabajando el mismo documento, pero aportando, en este caso, pues su pago mensual y su regularidad como estudiante, ¿no? En pocas palabras, convertir la titulación en una asignatura más. Y por otro lado, encontrar financiamientos para solventar el pago de los derechos de examen profesional, que no alteren la economía de la escuela. Para nosotros es importante que los haya, para tener un obstáculo menos, y convertir el servicio social en una asignatura más. Muchas gracias. Las siguientes 2 ponencias van a ser presentadas por representantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Son diferentes. Le vamos a pedir al maestro Benjamín Sierra que comience. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco al comité organizador de este fabuloso evento, y quiero iniciar con una reflexión, un pensamiento. Cuando estaba escribiendo esta ponencia, uno no se imagina si esto va a ser en un espacio, en un salón cerrado, en un auditorio. ¿Quiénes van a ser tu audiencia? Y entonces uno empieza a tener como una alucinación, un imaginario de tu público, y me da gusto que sea moderado, que estén los que son, los que les interesa, y está dedicada a ustedes que se han materializado en este instante, en este lugar, a esta hora y en este tiempo y espacio. Quiero hacer una corrección. Mi título es el tutor asignado a un solo grupo. Decía en la presentación un producto, y es en realidad un proyecto centrado en los procesos de creación del estudiante. Hice una serie de antecedentes en los enfoques y modelos de la deserción y permanencia, es decir, me dediqué a buscar qué se había o qué se ha investigado antes sobre la deserción. No lo voy a leer todo, confío en que lo van a encontrar todo junto en este documento que van a integrar los organizadores, pero quiero empezar solamente con una cita. La voy a leer. De acuerdo a Braxton y algunos investigadores, en el 97 dice: los enfoques del análisis de la deserción pueden ser agrupadas en 5 grandes categorías, dependiendo del énfasis que otorgan las variables explicativas, ya sean individuales, institucionales o del medio familiar. De esta manera es posible reconocer los siguientes enfoques. Y estos 5, tampoco voy a abordar los 5, puesto que sería interminable nombrar y dar solución a todos los problemas o a los enfoques. Pero son psicológicos, económicos, sociológicos, organizacionales y de interacción o de interacciones. Yo voy a plantear lo que la Autónoma de Nuevo León tiene como
lo institucional o la organización de la tutoría, y en particular termino con el énfasis en el aspecto psicológico, y a pesar de que yo no estoy formado ni fui formado en el campo de la psicología, me ha interesado siempre coquetear con algunas lecturas, reflexiones, y creo que todos los docentes hacemos algo de psicología en el aula, en la práctica. Por lo tanto, creo que somos empíricos, psicólogos empíricos. Hay una ponencia que me hizo reflexionar sobre que Díaz Barriga en el 2006 critica acerca de la educación superior que va al margen de las situaciones auténticas y reales de la sociedad del conocimiento, y me llamó mucho la atención la plática del maestro Carlos Francisco sobre una realidad tangible, y cómo nosotros en el aula o en las reuniones de academia o cuando formulamos los planes de estudios nos imponen desde la UNESCO y a nivel federal pues lo que debe llevar o lo que debemos de llevar a cabo en la planeación de un plan de estudios, un programa. Pero hay una crisis, o aquí está el problema entre lo que es la intersección de la escuela y la calidad de sus profesores con lo que la sociedad del conocimiento está requiriendo, y que va a una velocidad mucho más rápida, y nosotros vamos heredando. La universidad es una institución conservadora, dice Ikram Antaki, y heredamos este campo de conocimiento, y duele. Hay una especie de violentación con el alumno al querer insertar en su CPU, en su vida, estos conocimientos, y hay un rechazo también de parte de ellos de resistirse a estos virus mentales que nosotros también heredamos a la vez. Entonces hay una crisis en esto, en lo que nosotros creemos que deben de aprender y lo que afuera está sucediendo. Nada más lo comento rápido y me voy rápido a las herramientas con las que contamos en la Autónoma de Nuevo León. Y siempre he dicho que no somos perfectos y que cometemos errores, tanto las autoridades, máximas autoridades, hasta el intendente, ¿verdad? Todos somos seres humanos y no hay perfección en este mundo. Nosotros tenemos un manual del tutor, que es un documento institucional de 60 páginas. Confieso que no lo he leído. Nada más me fui a verificar con qué contamos en la Autónoma de Nuevo León. Después también confieso que no he tomado el diplomado básico para tutores, ya lo voy a tomar este próximo año, pero me fui a puntos claves que quiero que los conozcan, pero probablemente está en internet, también lo pueden bajar. Este manual declara que el tutor debe reunir un perfil a partir de los siguientes 5 puntos. Aparte de todo lo que tenemos que hacer los maestros, tenemos que ser buenos tutores, o nos exigen ser buenos tutores, pero no hay que preocuparse, hay que ser felices y hacer lo que se puede. Conozca los planes ¿qué nos piden? Que conozca los planes de estudio de la dependencia, conozca los requisitos administrativos con que son necesarios cubrir. Se requiere que los tutores posean la formación para generar los ambientes empáticos pertinentes para establecer la relación necesaria de confianza para tomar las mejores decisiones. Que el docente tenga la sensibilidad, cercanía y disposición para conocer al estudiante, sus inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje, aptitudes e intereses. 5. Que el docente esté formado para guiarlo en este proceso de construcción de trayectorias curriculares. No soy ofensivo y yo respeto mi alma mater,
pero soy artista, entonces creo que se vale ser también autocrítico y por qué no declarar cómo son las cosas realmente. Claro que cuando hay que ser muy institucional les confieso que soy el más serio de todos. Bueno, también tenemos una tutoría de seguimiento académico y esta propuesta viene en el PIT, que es un programa institucional de tutoría. Este se desarrolló en el 2013 y habla de que hay varios niveles, de los cuales yo me encuentro, por no haber leído todo bien, pero creo que me identifico y me encuentro en el tutor nivel 1, que en la Facultad de Artes Visuales es el que se aprobó y es el que llevamos a cabo, y consiste en aquel docente que realiza la tutoría de seguimiento académico de un solo grupo, desde primer semestre hasta noveno. Es decir, a mí se me asignó en enero de este año a un grupo, tocó la suerte que yo tenía clases en primero con este grupo y vuelvo a tener clases en segundo. Ya hubo esa empatía, aunque no estoy preparado en este diplomado, ya voy logrando tener cercanía con ellos, hay compañerismo, se ha dado una confianza y me voy a dedicar a identificar y a estar sobre ellos, sobre su trayectoria académica. ¿Cómo vas? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Cuál es el problema? Y más tarde, ahorita mi compañero Juan Francisco va a hablar del programa de tutoría académica remedial. Es una particularidad también es lo que contamos institucionalmente. Pero todos estos documentos a mí me surge una idea, una serie de ideas y pues tiene uno que ir poniendo en orden esto, todavía no lo pongo en orden, pero todos estos documentos y cursos institucionales no precisan exactamente cómo llevar a cabo la tutoría considerando nuestro campo, el campo de las artes visuales. O sea, ¿qué sucede en la tutoría en nuestro caso? Tomando en cuenta el perfil de alumnos o estudiantes y el perfil de nuestros maestros que ya heredamos y con los que tenemos que seguir adelante a pesar de cómo somos, ¿verdad? Y bueno, el tutor pudiera fungir como una figura de acompañamiento, ser un asesor, consultor. Estas son mis ideas, ¿verdad? Que probablemente otros ya no estoy descubriendo el hilo negro, probablemente hay coincidencias. Es un artista asistente centrado en los procesos de creación del estudiante, detectando posibles riesgos de deserción en las siguientes determinantes personales, la impronta o el carácter, perfil de ese estudiante, los aspectos sociales, en qué ambientes viven, cómo es su familia, y lo que la facultad o las instituciones, las dependencias, sin quererlo, dañamos o hacemos en contra de ellos. Estos puntos los desarrollo en un esbozo o boceto rápido. Tomando en cuenta el programa integral de tutoría, el PIT, nosotros adoptamos el tutor nivel 1, entonces yo pienso paso número 1, ser una figura, ser un tutor de acompañamiento basado en la tutoría de seguimiento académico de un solo grupo y todo lo que esto implique. 2, ser tutor asesor como médico que realiza clínicas, como consultor, quien puede dar una opinión, consejo o recomendación en ámbitos personales sobre su propia vida, dudas académicas, toma de decisiones adecuadas. Uno le puede sugerir posibilidades, pero él tiene que tomar y ser responsable de las decisiones que tome. Y también tenemos el aspecto de movilidad estudiantil, entre otras, que también ellos consultan o preguntan dónde me conviene ir o a qué institución asistir. 3 y última, el tutor artista. Si nos consideramos algunos de nosotros productores o artistas en receso, porque yo tiene
Les confieso que por meterme a la Secretaría Académica dejé de producir, pero bajo algunas asesorías por un psicólogo me hizo volver al dibujo, volver a la vida. Y entonces continuó siendo, como dice Janitzio, en mis tiempos libres, soy subdirector de posgrado y cuando puedo, pues me dedico a dibujar. Y sigo creyendo que ahora ya soy artista tutor, por lo tanto, este artista tutor es un asistente centrado en los procesos de creación del estudiante, y propongo que este tutor sea también aquel que realiza proyectos de investigación, creación, que no es nada nuevo, ya todos más o menos sabemos de qué se trata esto. Funge como un coach, un manager de artistas en formación, acercándose al estudiante en sus proyectos, dando un punto de vista o retroalimentación. Y cito a Joseph Beuys porque creo que sigue vigente. Ser docente, dice él, es mi más importante obra de arte. El resto es un producto gastado, una demostración que solo tiene la función de un documento histórico. Y esto lo dijo en el 77 en una entrevista para Art Forum. Esta manifestación refleja la importancia que él le da a la enseñanza, que considera ser una extensión de su propia práctica artística. Entonces, por extensión también la tutoría, si la queremos llevar a cabo, tendríamos que ser congruentes e integrales y ser como la tutoría como una extensión de nuestra propia práctica artística. Y lo digo en serio, no se rían. Bueno, por último, todavía tengo tiempo en un minuto. Bueno, también creo que algo que nos está fallando en nuestro caso es el sistema de admisión. Uno de los factores es que muchos de los alumnos entran sin tener conocimientos, y en nuestra universidad la Facultad de Música y Psicología pone sus cantados o pone exámenes de admisión además del Ceneval, de tal manera que en música requiere un aspirante a música tener 2 años de técnico instrumentista, y en psicología, si no pasan la entrevista con los psicólogos, no puede ser psicólogo aunque tenga un puntaje altísimo. Entonces creo que en el campo de nosotros, en nuestra área, tenemos que también revisar cómo estamos admitiendo a nuestros aspirantes. Y les iba a platicar de algunos estudios de caso y soluciones, pero ya por el tiempo no hay. Contamos con un sistema integral para la administración de servicios educativos, es decir, todo lo que voy identificando en los alumnos lo voy registrando en el CIACE, que es un sistema electrónico, y ahí se registra que ejercí en realidad mi tutoría, aunque yo de repente no llevo una bitácora y me paso de los requisitos, pero creo que la práctica la estoy llevando a cabo. Y muchas gracias. Muchas gracias, maestro Sierra. Bien, cedemos entonces ahora la palabra al maestro Juan Francisco García Hernández. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por permitirnos y contar con este espacio. Consideramos que hay muchos temas interesantes el día de hoy y seguramente también el día de mañana. Así va a ser. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a hablar del tema de un programa que hemos empezado a construir en la Facultad de Artes Visuales, un programa que todavía está evolucionando. Todavía encontramos algunas áreas de oportunidad en esta construcción que estamos iniciando a elaborar, y lo hemos llamado Programa de Tutoría Académica Remedial. Y bueno, platicando con algunos compañeros en algunos otros encuentros, hemos abordado el tema de la tutoría, y hemos abordado el tema de la tutoría desde ese punto en el cual todo mundo tiene tutorías, todo mundo cumple con las tutorías. Sin embargo, tenemos un problema grave en cuestión de deserción y de rezago escolar. ¿Qué es lo que está pasando entonces?
Estamos llenando solamente formatos, estamos solamente cumpliendo con una hora, con un momento solamente para cumplir con parte de nuestras obligaciones. Y entonces ahí es donde surge este cuestionamiento en las pláticas que hemos tenido y esa reflexión que nos ha llevado a la Facultad de Artes Visuales a centrarnos en este programa de tutoría remedial para buscar de alguna forma u otra bajar un poco lo que vienen siendo los índices de rezago y al mismo tiempo también de la deserción. Bien, ¿de qué se trata esto? Bueno, pues el maestro Benjamín ahorita lo platicaba, ¿no? El tutor tiene que centrarse ahora sí que de una forma objetiva sobre lo que tiene que llevar a cabo, es decir, no estamos ahí solamente como para complementar una actividad que tenemos como maestros, sino que tenemos que ser una figura importante en el proceso del estudiante a lo largo de toda su carrera académica. Los jóvenes llegan con muchas dudas y los jóvenes al mismo tiempo llegan, conforme va pasando el tiempo, se van problematizando en algunos casos. Pueden ser problemas académicos o pueden ser problemas económicos o pueden ser problemas de otra índole. Y nosotros, si nos damos una respuesta por medio de los programas académicos, pues vamos a tener ese problema por ahí latente y bueno, los resultados creo que los hemos compartido en diferentes encuentros con compañeros que hablan de esto, ¿no? Con compañeros que hablan del problema del rezago y de la deserción. Entonces, bueno, pues planteamos este proyecto con la finalidad de crear estrategias muy particulares para evitar este rezago. ¿De qué se trata esto? Bueno, en primer lugar o en primer momento lo que hacemos nosotros es identificar todas las materias que los jóvenes se encuentran en tercera y quinta oportunidad, es decir, las materias que se encuentran en las oportunidades extraordinarias, porque empezamos a identificar que los jóvenes al momento que llegaban a estas oportunidades, que iban dejando materias o unidades de aprendizaje, como le decimos en la Autónoma de Nuevo León, en esas oportunidades era muy fácil que se fueran obviamente rezagando, ya estaban rezagándose, pero por otro lado que salieran de la escuela, que hubiera una desbandada por ahí. Entonces decimos, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que podemos llevar a cabo nosotros? Y lo primero que busca este programa es identificar las unidades de aprendizaje que tienen el más alto índice de reprobación. Si me pones, por favor, vamos a la siguiente, la tercera, ahí mero, gracias. Lo primero que hacemos es identificar las unidades de aprendizaje con más alto índice de reprobación, porque en esto nos centramos. No podemos abordar todas las unidades de aprendizaje que están en tercero y quinto. En esta primera etapa, por decirlo así, si le llamamos por etapas, nos estamos centrando en esta parte. Ya una vez que evaluamos esto, otro de los objetivos que tiene el programa es evaluar obviamente la adquisición de las competencias que el joven debe de adquirir en cada una de estas unidades de aprendizaje. Y ahí entra un poco el papel del tutor, como lo mencionaba ahorita el maestro Benjamín, de una manera muy particular con base al perfil de nuestro estudiante de las artes. Quiero comentarles también que en la Facultad de Artes Visuales tenemos 3 carreras, una de diseño gráfico, que es la de más alta población, para que tengamos una idea, 1200 estudiantes aproximadamente. Tenemos otra carrera que conocemos como lenguaje y producción audiovisual, que se centra en la producción de fotografía y video principalmente, con una población aproximadamente de 650 a 700 estudiantes, y la carrera de artes, que es la carrera más pequeña que tenemos en la facultad, con aproximadamente 160 jóvenes estudiantes por ahí. Esto como un dato extraordinario. Como objetivo también tenemos que tengamos un porcentaje alto de que los jóvenes puedan aprobar las unidades de aprendizaje que están en tercera y quinto. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Estas unidades que se encontraban en tercera y quinta oportunidad se llevaban frente a grupo, pero si el joven tenía alguna problemática particular, ya sea de tipo económico o de otro índole, pues no tenía una atención particular el joven, es decir, no tenía una atención por parte del maestro. El maestro atendía a 20 o 25 estudiantes de manera general, pero no particularizaba sobre las necesidades de este joven. Se llevaban frente a grupo y ahí teníamos
pues prácticamente todas estas unidades de aprendizaje que se iban a tercera y quinta oportunidad, más del 50% de reprobación. O sea, ahí teníamos un problema muy claro. Al momento en que empezamos a identificar eso, ¿sabes qué? Pues creamos este programa y decimos, ¿sabes qué? Vamos a sacarlo y vamos a darle una atención personalizada. Pero no solamente una atención personalizada por parte de un maestro o instructor. Nos vamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí está lo que les contaba ahorita, ¿no? La eficiencia frente al grupo en situación de exámenes extraordinarios era el 50%, era muy baja, ¿no? Y también nos habíamos dado cuenta, pues, de esto que estoy mencionando y que también el maestro Benjamín mencionó en un principio, ¿no? Que teníamos áreas de oportunidad en nuestro programa de tutorías. Áreas de oportunidad porque no estábamos por ahí trabajando de manera adecuada y se estaba llevando este problema un poquito más allá, ¿no? ¿Cómo llevamos a cabo esto? Bueno, ya una vez que hemos revisado todas estas unidades de aprendizaje que tienen altos índices de reprobación, si me das las siguientes, por favor, vamos, ahí nos quedamos. Gracias. Identificamos las unidades de aprendizaje con más alto índice de reprobación y las lanzamos a lo que vendría siendo, o las vamos a presentar a lo que es el programa de tutoría académica remedial. Pero no solamente eso, sino que también al momento en que identificamos esta problemática, empezamos a darle trabajo a lo que vendría siendo los comités de academia. De repente los comités de academia se quedan como que en un ciclo también, volvemos a empezar a hacer como que los ciclos, revisamos bibliografía, empezamos a revisar como que aspectos muy generales, pero no nos centramos sobre esta problemática. Si hay un problema de altos índices de reprobación en determinadas unidades de aprendizaje, vamos a sentarnos en los comités de academia y vamos a empezar a revisar qué es lo que está sucediendo. Los contenidos, la metodología o los maestros que están presentando estas unidades tienen algún problema, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces también estamos aventando, por decirlo de alguna manera, chamba o trabajo a los comités de academia. Volviendo o regresando a lo que vendría siendo el programa de tutoría académica remedial, ¿me das la siguiente, por favor? Bueno, pues seleccionamos el perfil porque ya no vamos a buscar al mismo maestro que me está reprobando a 20 o 25 jóvenes. Ahí tengo un problema, ahí tenemos algo que revisar nosotros. Tenemos que buscar como académicos perfiles que cubren estas unidades de aprendizaje, pero que ya se diferencien, ya no va a ser el mismo maestro. Empezamos a identificar los perfiles y empezamos a plantearlos dentro del programa académico de tutoría remedial. Vámonos al siguiente, por favor. Muy bien. Aquí tenemos tres actores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nuestros estudiantes, que son los principales, y los profesores, que son los que trabajan de la mano con ellos, pero el trabajo de los tutores se viene a presentar ahora sí que como un factor de suma importancia en este trabajo. Ya lo estamos como que rescatando en la Facultad de Artes Visuales, era un área de oportunidad, estábamos llenando papeles, estábamos llenando quizá algunos indicadores, pero no estábamos haciendo un trabajo de fondo. Entonces empezamos a ver esta área de oportunidad y empezamos a revisar esta posibilidad de integrarlo con el trabajo del programa de tutores, y está empezando aparentemente a darnos frutos, ¿no? Y hay una relación más directa entre lo que está sucediendo en el tutor, cómo empieza a identificar qué problemáticas particulares tienen los jóvenes que se encuentran en esas oportunidades, en tercera y quinta oportunidad. Hay una comunicación directa con el profesor que ahora se encuentra inscrito en este programa de tutoría remedial, y obviamente todo esto viene centrado por un aparato electrónico o una, digamos, herramienta digital que contamos en la Facultad de Visuales, que es el CIACE. El CIACE le da la oportunidad al joven, primeramente, de conocer quién es su tutor para tener una comunicación directa, para que lo pueda identificar de manera inmediata, por un lado. Pero también el profesor le da la oportunidad de conocer en qué posición se encuentran los jóvenes, es decir, qué jóvenes se encuentran en estas terceras y quintas oportunidades, perdón, del tutor, para que de esta forma pueda hacer un trabajo muy objetivo, muy particular con ellos,
para que no se pierda en todas estas dinámicas que a veces nos ayudan a complementar ciertos indicadores, pero que no nos dan resultados puntuales. Entonces, a esta herramienta de SEACE, en el caso del tutor, tiene la oportunidad de poder revisar qué jóvenes se encuentran en estas oportunidades y de qué forma puede empezar a diseñar estrategias muy particulares y planteando lo que dice por ahí el maestro Benjamín, para poder rescatar de alguna forma u otra la problemática que se está presentando en ese punto, ¿no? Empezando como que a girar, ya no está la tutoría ya como que un elemento disperso y solamente como una cosa complementaria, pero que no funcionaba realmente. Ahora ya está jugando, ya está trabajando directamente, se está empezando a jalar no solamente la parte de la tutoría, sino también lo que es el trabajo de los comités de academia, para que haya realmente trabajo objetivo. Nos vamos a centrar sobre la problemática que tenemos y obviamente también la cotidianidad, la bibliografía y actualizaciones y cosas por el estilo, pero centrarnos en nuestros estudiantes, que para eso estamos ahí, ¿no? Bien, viene otra parte, si me dan la siguiente, por favor. Y una metodología muy básica o un planteamiento para que no quede como que muy abstracto, cómo funciona esto de la tutoría académica remedial. Bueno, tiene aproximadamente 7 sesiones el tutor, 7 sesiones con los jóvenes que se encuentran en estas condiciones. Una de ellas, la primera, es como para que tengamos un diagnóstico de en qué posición se encuentra, cuáles son las competencias que ha adquirido y cuáles son las competencias que por ahí quedan todavía flojas, para que de alguna manera u otra nos empecemos a centrar de manera objetiva y directa sobre este problema. Y luego, pues empezar a ajustar lo que son las actividades. No puede ser igual que como lo veía frente a grupo. Teníamos un problema cuando estábamos frente a grupo. Teníamos un problema porque no había una particularidad sobre estos jóvenes. Gracias. Sí. Y ya, una vez que se empieza a gestar todo este proyecto, una de las ideas para poder darnos cuenta que esto está empezando a funcionar, que de esto realmente pueda darnos resultados, es que se entregue un portafolio con las evidencias de aprendizaje al coordinador de carrera y obviamente una retroalimentación por parte del profesor tutor para ver qué es lo que está sucediendo ahora con este proyecto, ¿no? Y obviamente, bueno, pues después viene la entrega de calificaciones. Si me dan la siguiente, por favor, y ya con esto trato de cerrar el panorama, es el procedimiento del estudiante. Por un lado, pues él solicita al departamento de la Facultad Escolar de Archivo las unidades de aprendizaje que se encuentran inscritas para ese periodo en el programa de tutoría académica remedial. Obviamente cumplir con las evidencias que le correspondan para poder apropiarse de las competencias, necesarias, y al final llenar una encuesta para ver también desde su perspectiva cómo está recibiendo el programa, qué áreas de oportunidad también le ve él como estudiante y que de alguna forma u otra nos empiece a dar alguna retroalimentación para que de esta forma pues tengamos no nada más la visión académica o administrativa, sino también el punto de vista del estudiante, que pues es lo más importante en este proceso. Y bueno, yo les agradezco que me hayan escuchado a esta hora de la tarde, que ya hace algo de hambre y han tenido una jornada larga, y pues muchas gracias. A la doctora, por favor, que aquí vamos a darle la palabra. Muchas gracias, buenas tardes ya. Yo les voy a platicar de un caso práctico en el aula y espero que podamos reírnos un poquito. Entonces, porque de repente estos datos son tan dramáticos, entonces dije, ¿por qué no presentar la aplicación de esta metodología que hice en Introducción a la Investigación el año pasado? Y esta es una metodología que se llama Pretextos, es un programa que viene de Harvard y tuvimos la oportunidad en la Universidad de Coahuila de aplicarlo,
que viniera la doctora Doris Sommer, que es quien desarrolló este proyecto, y lo inició también con un artista plástico, que es Pedro Reyes, entonces a lo mejor a algunos les suena por ahí este nombre. El caso es que Pretextos en la Universidad Autónoma de Coahuila fue elegido especialmente para formar a maestros de inglés, porque resulta bien paradójico. Estamos en un lugar pues casi fronterizo, en mi caso Saltillo, pero Coahuila, estado fronterizo, y los chavos tienen un pánico al inglés. Entonces, pero nos invitaron a algunas maestras de arte, incluyendo a la maestra Linet, que está aquí presente, y a mí también, a entrenarnos en esta metodología, y decidí aplicarlo de manera regular durante toda la materia, todo el semestre. Fue esta metodología que es mucho de juego. Es una metodología que se basa en un texto complejo, la lectura de un texto complejo. Hay muchas maneras de abordarlo, ¿sí? Pero la idea es que los chavos creen arte, y arte en el sentido más amplio, o sea, pueden cantar, pueden bailar, pueden construir poesía, pueden hacer un corrido, cualquier cosa. Entonces, estos son algunos de los resultados. Los dos videos que les voy a presentar al principio, y luego ya van a ser como imágenes de lo que hicieron los chicos, tienen que ver con esta primera aproximación. En este caso leí un texto, y la idea también ¿verdad?, de que la escucha atenta, de que no estamos acostumbrados a que nos lean un texto largo que nos aburre. Es un texto súper complejo, y de repente, ya que haces la lectura, y que todos están ¿verdad? Como algunos de nosotros, dices, bueno, ¿alguien quiere el texto para leerlo? Entonces, o sea, se empieza a crear como esa curiosidad con el texto. Ya se entrega el texto físico, que lo puedan seguir. Ellos hacen una pregunta al texto, se comparte la pregunta, siempre se está socializando el conocimiento y se construye en común. Entonces, esta primera clase fue sobre qué es investigación y por qué investigamos. Y entonces estas son las canciones que ellos hicieron. El audio puede no estar así como lo máximo, pero creo que están bastante ilustrativos de lo que se hace. Por favor. La ciencia es algo, tiene que saber que no es así, que la ciencia es una hermosura, es imbatible. Hay que investigar, la ciencia es un gran amor, y que la duda también ayuda. Entonces, obviamente después tuve que aclararles, no, la ciencia es falible, ¿verdad? Pero bueno, son de las cosas que se hacen al final. Vamos a ver el otro video. Se empieza con medicina, luego investigación. Después de la teoría llegamos a la conclusión. Bueno, entonces realmente, y bueno, imagínense, los estudiantes de arte se pusieron verdaderamente creativos. Entonces, a partir de la sesión, de la cuarta sesión, de que yo empiezo guiando las dinámicas, ¿no? Entonces al final se hace un círculo, y si quieres ir pasando las imágenes como en el círculo, para que vayan viendo como diferentes actividades que fuimos haciendo. Entonces yo marco el texto, marco la actividad que se tiene que hacer, y a partir de la cuarta sesión ellos se hacen cargo. Tiene que haber un facilitador, al final se hace un círculo. Y este círculo es muy importante, es el cierre en donde se vierte más bien la experiencia personal. Y esta metodología está comprobada que ayuda muchísimo a combatir el bullying y este tipo de problemáticas. De hecho, eran patentes. Por ejemplo, todos tenían que participar, y entonces empezaban, ándale, ¿no? Órale, ¿no? A presionarlos. Entonces, el manejo ahí del maestro de este círculo es bien importante, ¿no? Para que sea totalmente horizontal. Ellos entonces se hacen cargo,
y esto genera unas dinámicas bien interesantes dentro del grupo porque se vuelven gestores y en el caso de ellos empezaron a crear representaciones para explicar el tema. O sea, ellos tenían que hacer la lectura del texto y presentar el tema a sus compañeros y a partir de ahí se hacía una actividad. Se hicieron rallies, se hicieron juegos de mesa, crucigramas, acertijos, canciones, escenificaciones. Esto, por ejemplo, fue un rally en donde se escondieron estas piedras de diferentes colores en la escuela y entonces, bueno, pues ya tenían que ir y conseguir su piedra y luego armar con un esquema para responder a unas preguntas. Entonces, ahí están representando con estos personajes del Eugenio Derbez, creo, no sé. Me tuvieron que explicar eso porque yo no sabía. Pero bueno, como resultado de, obviamente, ya aquí hemos platicado en esta mesa y en otras, del miedo que tienen los chavos de investigar y entonces, pues quitarles ese miedo era un poco también la intención de el aplicar esta metodología de pretextos. Yo estaba muy complacida y muy sorprendida de los resultados porque el 70%, o sea, de los chavos que me presentaron al final, su trabajo final, pues, que fueron el 70%, todos aprobaron y todos pudieron completarlo y concretarlo. Y eso es algo muy raro. Los que no pasaron fueron porque no presentaron. Entonces, yo creo que los resultados, el impacto que este tipo de metodologías puede tener a lo largo y sobre todo ya en la cuestión de titulación, se va a ver platicando con Lilet, que ahora retomó este grupo. Le dije, ¿ves alguna diferencia de otros grupos anteriores? Dice, bueno, de entrada ya sabían que querían investigar, ahora en el seminario de tesis. Entonces a mí eso me parece así como algo sorprendente, porque luego llegan a séptimo semestre y no saben qué quieren hacer, ¿no? Entonces, bueno, fue uno de los resultados. Les voy a compartir algunos de los comentarios que me hicieron los alumnos en los círculos al final de las actividades. Dice, aprendieron jugando, se sorprendieron de lo que pudieron hacer con un texto tan árido. Les gustó que fuera divertido, se dieron cuenta que todo conocimiento involucra investigación. Y luego, al mismo tiempo, yo cada sesión hacía mi reporte y entonces con comentarios de la docente. Fueron muy creativos, se sorprendieron de que una materia de contenido académico, teórico, pudiera ser llevada a la práctica con una metodología lúdica y ligera. Se pasó de lo individual a lo colectivo, construyendo por capas la experiencia del conocimiento de manera muy fácil y colaborativa, porque obviamente todo lo tienen que hacer en equipo y al principio pues no les gusta y luego ya se van entendiendo. Sigo con los comentarios de los estudiantes. Expresaron que, contrario a otras materias que ya quieren que se acaben, esperan con ganas, y esta materia era el viernes, dice, esperan con ganas que llegue el viernes para venir, o sea, para ir a la clase, ¿no? Yo creo que esto es muy halagüeño. Se dieron cuenta de los procesos para recabar datos de una investigación, han notado cambios positivos en la relación con sus compañeros. Les gustó también, yo tenía que participar, o sea, si nos ponían a gatear, yo tenía que gatear, si nos ponían a correr para conseguir las piedras, yo era parte de ellos, yo ya no era la que dirigía, a menos que yo notara alguna cuestión, no tanto de corrección de contenido, porque eso lo hacía yo después del círculo, sino más bien de la dinámica y del ejercicio un poco del poder y de la facilitación de la dinámica. Aprendieron sobre los tipos de investigación, los facilitadores pues se volvían súper creativos, ¿no? Entonces los estudiantes, en mi caso, los comentarios que yo hice aquí son capaces de aterrizar ideas complejas en situaciones cotidianas y de representarlas. La dinámica del círculo final sigue siendo difícil, pues algunos son muy tímidos y se esperan hasta el final y bueno, lo empiezan a alargar. Entonces
metodología sí requiere de tiempo para darle chance a la gente, ¿no? De que pues, cada quien tiene su personalidad y tampoco no presionarnos. Fortalecerla, también noté que era muy importante dar las instrucciones como muy claras de qué se iba a hacer desde el principio para que no se alargaran necesariamente. Y la otra cuestión fue ya cuando se trató de concretar en el proyecto personal, porque si vieron ahí había una portada, o sea, uno de los ejercicios fue que hicieran la portada de su tesis o de su tesina o de su proyecto de investigación y un índice. Entonces lo iban viendo como concreto. En otra sesión nos dedicábamos a hacer los objetivos. Una que fue bellísima, que esta, aquí quédate tantito en la anterior, fue la de la barbacoa. Era el planteamiento del problema. Entonces el planteamiento del problema se les ocurrió, dice, maestra, vamos a hacer algo muy sencillo. Dice, ¿por qué solo venden barbacoa los domingos? ¿No? Sábados y domingos, pero en Saltillo pues generalmente es los domingos, ¿no? Entonces se juntaron los equipos y empezamos a platicar y como plantear las diferentes avenidas para hacer esta investigación, las diferentes variables. Bueno, no se les olvidó, ¿verdad? Se pueden abordar los problemas de diferentes puntos de vista. Entonces fue una clase muy memorable. Cada vez que se atoraban en el planteamiento del problema, ¿se acuerdan de la barbacoa? No, entonces era muy fácil, ¿no? Y también se hizo un crucigrama y bueno, otras actividades que, pues les digo, como otra de las cosas que la maestra Lileta ha hecho con esta metodología es que ella la usa para la lectura de la obra artística. Como estos chavos ya vienen sensibilizados, entonces ella hace que, por ejemplo, vean a un artista, digamos Joseph Beuys o Francis Bacon o cualquier artista, y les pide que hagan una dinámica. Y como también ya vienen sensibilizados a este tipo de trabajo, entonces se vuelven súper creativos, pero ya más en el terreno de producir algún proceso, ¿verdad? De tipo de reflexión estético-social o alguna intervención en el espacio que tenga que ver con el trabajo colectivo. Entonces, bueno, pues eso es lo que les quería compartir la tarde de hoy. Bien, pues tenemos un poquito de tiempo para hacer, ojalá pudieran hacer una serie de reflexiones. Me parece interesante el caso que, cuando estamos hablando de regiones muy diversas, de un país muy diverso, de escuelas que reciben 25 alumnos al año, a otras que tienen 920 estudiantes, y bueno, lo que queda patente es que se está haciendo, ahora sí, análisis sistematizados para combatir esta situación, que también, en mi caso, yo desconozco cómo se compara con otras disciplinas o con otras facultades, pero sí en nuestro caso, pues sí ha sido un problema que nos ha atañido desde hace ya mucho tiempo. Sí, el maestro Janitzio. Sí, yo tengo dos preguntas, una en particular para el maestro Juan Francisco, sobre este programa de tutoría remedial. O sea, que dentro de estas causas que han encontrado de reprobación, ¿qué ha ocurrido cuando la causa de reprobación es las inasistencias? Como que, ¿qué tipo de estrategias piensan que se pueden tomar en ese caso? Y para, no sé, algo que me llama la atención un poquito por lo que he escuchado de la mesa, sería como para, no sé, para toda la mesa, que es en particular para el maestro Saúl o la maestra Sonia y un poco tal vez la maestra Isabel. Han hablado en algún sentido de investigación los tres. Encuentro pues una cierta, digamos, como ciertas equivalencias, al menos en lo que dijeron la maestra Sonia y el maestro Saúl, pero de lo que habló la maestra Isabel como investigación, a menos me parece que está hablando de otra cosa. Pero no sé ustedes qué piensan, también lo digo desde mi lugar, porque
yo digamos, me identifico mucho más con el tipo de investigación que hablaba la maestra Sonia o el maestro Saúl en los procesos, digamos, de formación de los alumnos, a lo que habla la maestra o doctora Isabel, pero no sé ustedes cómo lo vean. Me parece que estamos hablando de cosas como diferentes, ¿no? Y que estamos como esa palabra o ese concepto de investigación creo que se puede entender de muchas maneras, hasta esta manera como lo plantea ella, ¿no? Pero bueno, no sé ustedes qué piensan. Sobre la pregunta de las inasistencias, maestro. Bueno, lo que buscamos o lo que queremos al final con el joven es que adquiera las competencias necesarias. Entonces esta situación o la problemática de las inasistencias no sería tanto como que el problema, tendríamos que buscar como que las estrategias para que las competencias, independientemente de que estuviera en el aula o fuera a clases, si las puede desarrollar fuera o en otro espacio, incluso en algún taller, puedan ser corroboradas con algún portafolio, puedan ser corroboradas con un procedimiento de técnica que se ha presentado al maestro. Puede ser una posibilidad, Ray, puede ser una de las posibilidades en ese sentido. Sí, efectivamente, o sea, de lo que yo estoy hablando son las bases, la materia de introducción a la metodología, ¿no? Entonces, sí son las bases, o sea, investigación cualitativa, cuantitativa, protocolo, objetivos, variables, etc. Entonces, en ese sentido, pero si no se sabe eso, no se puede hacer después un proyecto de investigación en artes, ¿no? La Esmeralda de nuestra época, Porchidico, el maestro Janicio Alatriste, la decisión era brutal, o sea, entrábamos 120 y salíamos 20 o algo así, o menos. Se abatió totalmente con el examen de admisión, creo yo, pero ciertamente como se abatió radicalmente, no tuvimos que hacer estos ejercicios, o sea, no se implementó un programa, y sí, pues sí es grave, y yo pienso que también tiene mucho que ver porque en este país los egresados de escuelas de arte no tienen muchos prospectos de trabajo tampoco, y muchos abandonan a la mitad pensando que necesitan empleos de otro tipo más buenos. Ayer y no se necesita ninguna licenciatura de por medio. Nosotros decimos, la licenciatura no enseña propiamente a hacer, sino a pensar en lo que se está haciendo. Y esta reflexión de formación universitaria hace que uno transite a un grado más allá de la creatividad que uno puede llegar a tener hasta ciertos años de su vida, ¿no? Yo creo que la licenciatura lo que tiene que, su tarea como tal, es trazar un camino pedagógico en el que le enseñe a los alumnos que hay un atajo para llegar, no a hacer, sino a pensar lo que se hace. Y yo creo que este es el meollo de nosotros en la licenciatura. Nosotros tenemos muchos alumnos que vienen de los talleres, y esos son los peores alumnos que nosotros podemos tener en la licenciatura. Para nosotros los talleres no son formación previa. Para nosotros es muy dañino recibir alumnos de talleres, porque el taller no tiene el compromiso de asignar ninguna calificación ni ningún crédito por lo que ahí se aprende. Los contenidos de los talleres no son evaluables, entonces más bien los talleres lo que fomentan es las ganas de hacer cosas en los alumnos, aunque se hagan mal. Y la licenciatura tendría como el trabajo de enseñarles a los alumnos a ver lo que ya está hecho bien y a ver si ellos pueden ingresar a lo que ya está hecho bien y además hasta dónde pueden transitar después, porque si no, por eso apuntaba yo sobre la ética y la educación en las artes,
Yo creo que el valor que uno le asigna a su trabajo pedagógico en la universidad debe ser, nos estamos gastando un presupuesto no para formar gente que al final, porque no hay gente que esté esperando a nuestros alumnos, no hay empresarios que están ahí en la salida de nuestras escuelas esperando alumnos para contratarlos en algo. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros alumnos a pensar lo que están haciendo para que ellos mismos sean capaces de proponer autogestivamente lo que pueden hacer. Yo creo que los artistas le hacen falta a este mundo y que un artista ve las cosas de una manera distinta a como lo ven los demás profesionistas, y eso es lo que debe potenciar nuestra escuela. Yo creo que sí, el nivel de investigación tiene que ser distinto. Puede ser que este tipo de talleres o de clases, pues, con ciertos contenidos, lo que fomenten es un poco la creatividad de los alumnos que se pierde, pero no debe ser eso, porque si uno llega a decir que eso es arte, yo creo que estamos confundiendo entonces nuestra tarea. O con nosotros como docentes de escuelas que nos gastamos presupuestos en universidades para formar a universitarios. Luego, los universitarios, yo creo, deben de ser gente que sepa leer, que comprenda lo que lea, que sepa escribir y que sepa pensar y decir cuál es el proceso de su trabajo. Y eso sucede que a veces en las escuelas, en las licenciaturas en arte no sale, ¿no? Los alumnos a veces no saben qué están haciendo, hacen cosas porque les gustan, pero no saben dar razón de lo que están haciendo. De ahí la importancia de una bitácora académica en la que su reflexión los lleve un poquito más allá. Estamos sobre el tiempo, hay una pregunta acá y la maestra Mayra Huerta, y permitimos una tercera. Sean breves, por favor. Bueno, rápidamente, a mí lo que me genera esta lectura de los ponentes es que estos espacios son justamente los que tenemos al alcance para ir configurando la epistemología del arte. Yo me quedo con lo que hablaron en el principio, en la inauguración, que el arte no es solo la manifestación, sino una forma de conocer, y en ese sentido me inquieta un poquito lo que propone la maestra de la metodología, porque no podemos hablar de una metodología, tenemos que hablar de muchas metodologías, y es nada más una exhortación, pues, a que sigamos dialogando en esta vía, ¿verdad? Gracias. Bueno, nada más agradecer la mesa. Me parece muy interesante lo que propone la Universidad Autónoma de Nuevo León, aunque me parece complejo en el sentido de, por ejemplo, los profesores investigadores que estamos como tutores tenemos 40 tutorados, y cómo llevar el régimen de esto. Y hay dos factores que me parecen importantes que no se mencionan, que uno lo decía Janitzio. Una es la parte emocional del estudiante, que es importante porque luego por eso ya no asiste, y la otra el factor económico. O sea, cómo remediar esas dos cuestiones con el programa cuando el alumno se enfrenta precisamente a una parte económica y la otra es la emocional. Cómo los tutores podemos estar capacitados un poco para ayudarles o solventar esa parte, porque la mayoría de las veces falta porque no tiene esas dos cuestiones que me parecen bien importantes. Entonces, el programa me parece interesante, pero habría que definir también la tutoría de parte curricular, o sea, como una estructura curricular, y la otra disciplinaria, que son dos cosas distintas. Entonces, ¿cómo podemos, como tutores, tener a lo mejor un apoyo técnico en la parte curricular y la otra en la parte, o sea, porque somos más como en la parte disciplinaria, ¿no? Porque creo que ahí es como la diferencia, y revisar un poco cuando tenemos como 50 alumnos, pues cómo puedes llevar el currículum o el portafolio de cada uno, es un poco complejo, ¿no? Pero sí es importante involucrar a las academias para que los profesores que están frente a las clases pues también tengan como la idea de por qué el alumno no asiste o por qué tiene una deficiencia en cierta asignatura. Rápidamente contesto estos dos aspectos. Uno, el económico. Nosotros tenemos el programa de becas o el departamento de becas. Hay una comisión, se convoca a aspirar a estas becas para estudiantes de bajos recursos, y la idea es que nos comprueben que si realmente con el juez de barrio
se le pide una documentación al alumno y esto evita que no haya ¿cómo se podría decir? Excusa de no estudio porque ya no puedo seguir porque mis papás no me pueden pagar. La otra es, como yo tengo asignado un grupo, son 22 alumnos y me favorece que me tocó la clase de dibujo experimental. Mientras están haciendo el ejercicio, el trabajo, estoy dialogando, estoy recorriendo y estoy preguntando cómo son sus maestros y hay la confianza para que me digan santo y seña de cada uno de ellos y me sorprende. No, pues de pintura nomás nos dice póngale blanco a todo, póngale negro y esa es una queja, se quejan ellos y yo recibo toda esa información y voy con el coordinador y le digo, o me das permiso de citar a estos maestros o tú lo resuelves, o consulto con el secretario académico que me indique cómo actuar sobre esto. O sea, es en caliente, no anotarlo y a ver qué pasa, sino en el mismo instante. Sé que no es fácil cuando está uno lleno de cosas, pero es una de las cosas más que van en mi agenda. Fulanita de tal se fracturó un brazo porque prefiere más andar en patineta, la cito porque veo que no es continuo su asistencia, o sea, no, falta mucho a las clases y descubro, o sea, con esa confianza le pregunto, ¿qué está pasando? No, pues me cuenta toda su situación familiar, padres divorciados, y me atrevo a preguntar de drogas, ¿para qué le digo que no, maestro? Sí. Y entonces yo saco mi botella de decirles que, o sea, sí es un aspecto difícil. Yo no digo que todos sean como yo, porque no, esa no es la solución. Simplemente es estar conscientes de qué tanto nuestras palabras penetran, como dice Václavic, construimos la realidad a partir de lo que pensamos y cómo utilizamos el lenguaje. Si soy un constructivista radical, aunque estemos en una porquería de salón, estamos configurando la mejor escuela o el mejor espacio del mundo, bromeando, ¿verdad? construyéndolo. Y esto tiene que ver con qué tanto somos afectivos, qué tanto recibimos o damos ternura o apertura y decir, yo también la riego, yo soy igual que tú, yo tengo miedos, carezco de tales situaciones, adolezco de tal y cual situación. Bien, la doctora Pérez Gavilán quiere hacer una aclaración, tenemos una pregunta allá atrás y si estamos de acuerdo, el maestro Martín Vázquez Canalucico quiere agregar algo. Ya. Nada más aclarar, quien nombra esas actividades como artes, la Universidad de Harvard, o sea, la metodología de pretextos, no me quise meter en ese debate, estoy absolutamente de acuerdo con todos ustedes, gracias por sus comentarios. Ok, y siguiendo con esta temática de los detalles en operatividad de los programas remediales de tutorías, quisiera hacer la pregunta muy concreta mencionaron que les echaron más chamba a las academias, ¿no? Y aquí me interesa mucho saber qué reacción tuvieron en ese sentido, si hubo algún tipo de resistencia, cómo la solventaron, o si no fue así, cómo lograron motivar a la academia para que se involucre en este tema. Sí, pues les mandamos más chamba a los comités de academia. Pero bueno, la verdad es que, aunque parezca de novela, ¿no? Creo que están agradecidos también porque de alguna manera u otra les estás dando de manera muy objetiva y particular la chamba real que tenemos que llevar a cabo, tanto en tutorías como en este caso en los comités de academia. Ellos llevan una serie de actividades, digámoslo así, hasta cierto punto en una especie de rutina, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay 3 reuniones de academia que se tienen durante el semestre y obviamente otras tantas dependiendo de las necesidades que tenga la academia, pero regularmente son 3.
y ahí tienen una serie de actividades muy definidas. Y en ocasiones, cuando no tienen una actividad extraordinaria, pues la verdad esto se vuelve muy monótono. Cuando lleguen ese tipo de actividades particulares sobre 4 o 5 unidades de aprendizaje, que tenemos un problema sobre altos índices de reprobación, ya les estás dando como que un trabajo que hacer de una manera muy objetiva y práctica, y no hemos tenido problemas ni resistencia hasta el momento. Esperemos que así continuemos. Yo tengo tres preguntas. Una es un desconocimiento. En el sistema que yo provengo son modelos diferentes, más próximos al modelo que trabaja el INBA. Escucho que lo he escuchado en otros momentos, que los procesos de titulación tienen un alto costo. La problemática, para entenderla, se ubica en la inadecuada planeación del plan de estudio de la redundancia en el nivel académico de la planta docente, o es un problema económico, o es la suma de todas esas partes. Eso es una pregunta a la mesa. Esta duda, me permito plantearla porque es un fenómeno que en la universidad no vivimos. Los procesos de titulación no tienen costo, del que ahora estoy escuchando, que me parece sumamente elevado en el personal. Otra cuestión, a la doctora, me resulta una duda. Cuando se teoriza o se hace la investigación, desconozco el plan de estudio, pero entiendo que se hace en un espacio académico que no es el taller. ¿Dónde es donde se hace ese estudio, ese trabajo académico? Bajo un razonamiento que comparto, porque en la universidad esa parte es en el taller. El apoyo son las otras asignaturas, es decir, lo que se ha dicho mucho en la mesa, ¿no? La propia producción es investigación. Y entonces, cuando a lo mejor estoy entendiendo mal, por mucho es mi desconocimiento del plan, pero sí me queda esa gran duda. Aprovechando la mesa y bueno, sé que de antemano, Arturo, no eres ponente, pero hiciste un comentario que me pareció relevante referente a lo que se está tratando hoy. Es que la Esmeralda en alguna época, cuando tú eras estudiante, tenía altos índices, ya tenían. Somos contemporáneos, por eso no les digo. En ese tiempo había altos índices de funcionalidad del egreso y peor aún la titulación. Los números que ahorita compartías con el Metro Calificación son alarmantes en cualquier momento, ¿no? Sin embargo, se abatió. En ese abatimiento, de acuerdo a tu experiencia, ya llovió, desde como estudiante, como académico, como director. ¿Quién fue el que catapultó ese abatimiento? Puesto que también la Esmeralda, al igual que la universidad, no tiene esos costos estratosféricos. No fue abatir lo económico. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento que a ti te tocó ver? Seremos muy breves. 1, 2, 3. Perdón. No, adelante. No, nada más, yo creo que eso lo vamos a responder en la ponencia de la tarde, la maestra Lilet y yo, para yo abrevar. A propósito del costo del examen profesional en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, parte del problema se debe a que la persona encargada de servicios escolares tiene que viajar a la Ciudad de México periódicamente a registrar todo en profesiones, y eso tiene un costo de aviones, hoteles, papeleos, costos, o sea, hay un montón de dinero que se acumula ahí, y el presupuesto que recibe la escuela pues no alcanza a cubrir eso, se le pasa al estudiante. En mi opinión debe encontrarse otro mecanismo, pero esto depende de la administración pública, ¿no? Para ponerlo en esos términos, ¿no? Pero el centralismo tiene algo que ver. Sí, bueno, a mí me interesa mucho la mesa de exámenes de admisión, esa va a ser después. Yo creo que ahí estuvo un poco la clave, y lo que pasó en la Esmeralda en la época de nuestras generaciones
es que el modelo estaba absolutamente desgastado, o sea, no se había modificado nada desde su fundación en los 40, más que forzarla a volverse licenciatura, y teníamos 2 turnos, teníamos talleres pues muy pasivos, digamos, y la gente se iba, la gente no terminaba, la gente, bueno, por otro lado era en los 80 cuando se vendía mucha pintura, por ejemplo, entonces sí era un buen negocio, y la Esmeralda fue productor de una enorme generación de artistas exitosos, ¿no? Pero sí los índices eran muy altos. Posteriormente se hizo un plan de estudios en el cual participaste, Martín, muy novedoso, con la asesoría de Juan Hacha, y la escuela se dinamizó con la creación del Centro de las Artes, que ciertamente se hizo un poco más elitista quizás. Sí se cuidó mucho que quien entrara tuviera absolutamente la vocación, se les hacía exámenes muy exhaustivos, y fue dramático cómo la gente empezó a terminar la carrera. El índice de titulación es otra historia. Entonces, pues yo creo que nos vamos a comer. Muchísimas gracias por su